Y un poco, bueno, el planteamiento del documento es explicar, es fruto de un trabajo que llevamos Albert y yo hace años. Estamos desde principios de 2000 prácticamente, esporádicamente y no siempre con una cierta continuidad, pero bueno, desde ese momento más o menos haciendo análisis y abordando el estudio de la economía española desde un punto de vista amplio, considerando no solamente la estructura productiva, sino también la dinámica del sector público, la dinámica del ámbito social y centrándonos principalmente o siempre teniendo como un referente clave el análisis de la situación laboral, ¿no? Un poco, digamos, como digo, hace años que hacemos esto y ahora mismo con la crisis actual reciente del COVID, ¿no? De la pandemia, pues bueno, hemos vuelto a repensar un poco y analizar desde una perspectiva de largo plazo cuál es la situación y un poco para nosotros, por decirlo de alguna manera, y esto es el hilo conductor en gran parte de lo que vamos a comentar, lo que está ocurriendo ahora está relacionado con lo que ha pasado antes y de alguna forma, por decirlo rápidamente, encontramos muchísimas similitudes en las distintas crisis y en las distintas formas de salida que ha habido en las distintas crisis recientes en la economía española. Digamos que a veces repasando papeles y leyendo análisis que se hacían en los años 70, la crisis de los 70, por ejemplo, Fina y Toaria, en un libro ya famoso sobre el paro en España, las frases que señalaban, por ejemplo, estos dos autores en la crisis de los años 70, ahora mismo se podrían repetir, ¿no? Y podríamos utilizarlas otra vez, explicando la situación. Entonces, en ese sentido, encontramos una continuidad en todas estas dinámicas de crisis y recuperaciones y un poco es lo que queremos reflexionar aquí. Nosotros hemos trabajado, como decía antes, bastante tiempo sobre estas cuestiones. Primero en el proyecto Dinamo, que era un análisis amplio de países europeos. Luego hicimos otro trabajo sobre la crisis en 2008 en 8 países europeos, diferentes jornadas de la economía crítica. Algunas de ellas hemos presentado papeles sobre esto, en el Working Party. Y lo último que hemos hecho pues, ha sido para Gaceta Sindical, una publicación bueno, que acaba de salir ahora el último número, que de alguna forma pues, está en la base de esta comunicación, ¿no? El punto para nosotros de partida, digamos, para entender un poco el planteamiento que tenemos, es un modelo nacional de empleo. Digamos. Esto es una forma de abordar el análisis económico que está bastante sustentado en toda la literatura y que en el texto tenéis ahí algunas referencias que nosotros consideramos básicas. Y un poco es entender y comprender y analizar la dinámica económica desde un punto de vista amplio, en la cual incluimos el espacio mercantil, todo lo que sería, digamos, aquello relacionado con el modelo productivo en cuanto a especialización productiva, tipos de empresas que predominan, estrategias competitivas y de gestión de las empresas, junto con todo lo que serían prácticas de gestión empresarial más centradas en el ámbito laboral. Esto conformaría todo ese espacio mercantil al cual le añadiríamos un espacio de la esfera pública, por decirlo de alguna forma, en la cual tendríamos o consideraríamos el poder político en un sentido amplio, de conflictos, intereses, grupos de presión, grupos sobre todo organizados, ¿no? O no tan organizados, con mucha capacidad de incidencia, por ejemplo, grandes empresas, patronales, estrategias de los agentes sociales y también todo lo que sería provisión de bienes públicos. Y luego tendríamos también una esfera, un ámbito doméstico familiar y de organización social en el cual principalmente pues, tenemos todo lo que sería la actividad reproductiva y de cuidados. Todos estos ámbitos, todos estos espacios interactúan entre ellos, digamos que interactúan y se concretan de maneras diferentes en cada país. Y por eso encontramos diferencias significativas, incluso dentro de un mismo marco global institucional, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, pero encontramos dentro diferencias muy significativas entre países, incluso entre países que aparentemente son parecidos. Por ejemplo, los países del sur de Europa, si los vamos comparando uno a uno, pues las diferencias son muy grandes y muy significativas. Y de alguna forma para nosotros esta forma de abordar el problema es bastante potente, ¿no? Porque nos permite conceptualizar de una manera amplia, como digo, y considerando diferentes ámbitos e interacciones entre ellos. Digamos que estos no son campos aislados, sino que lo que ocurre en un ámbito incide sobre el otro y viceversa. Entonces tenemos dinámicas mucho más complejas de las que habitualmente vemos en un análisis más convencional. Pero desde este punto de vista, por lo tanto, no digamos, considerando este ámbito global, el modelo nacional de empleo en España pues, presenta una serie de problemas, ¿no? Por una parte, la estructura productiva tiene durante los años a partir de los 70 sufrido o ha tenido una fuerte desindustrialización y ha ido caminando cada vez más hacia un modelo que podríamos definir como modelo Florida, ¿no? Una especialización productiva en turismo, construcción, binomio turismo-construcción, que es clave, como todos sabéis, para la dinámica económica de los últimos años, servicios de proximidad y, en definitiva,
un crecimiento económico que descansa, por una parte, en sectores productivos, en muy pocos sectores productivos, bastante reducidos, muy intensivos en mano de obra, sectores productivos que en general generan puestos de trabajo bastante precarios, bastante malos, asociado esto en gran parte a las estrategias de gestión empresarial y, en definitiva, pues bueno, un modelo de crecimiento que podríamos decir de alguna forma que se sitúa periférico dentro del capitalismo global en este mundo más interconectado, ¿no? Claro, en parte esto es un resultado de dinámicas previas, un proceso de desindustrialización que está asociado a las características que presentaba la economía española en los 70, más proceso de integración europea, pero simultáneamente también son dinámicas internas. Digamos que para nosotros se va combinando los dos factores, las presiones, las dinámicas globales, pero también las dinámicas locales, ¿no? Y en ese sentido hablaba antes de espacio de poder político en un sentido amplio. De alguna forma, el modelo que se va consolidando en España es precisamente una adaptación particular del capitalismo español hacia una situación global en la cual juegan un papel, una parte secundaria, pero sobre todo una orientación secundaria en el sentido de no controlar el proceso de crecimiento global, pero en una orientación hacia construcción, servicios muy vinculados a contratas del sector público y, bueno, cuando observamos un poco las características de las grandes empresas españolas, la posición del capitalismo español, pues a nivel internacional podemos ver que básicamente es banca, construcción, comunicaciones y energía, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, esta adaptación particular es un refuerzo de este modelo que, como digo, pues está basado en esos pocos sectores productivos y que utilizan mucha mano de obra precaria. Luego tenemos el sector público infradesarrollado, y esta es una carencia global desde hace muchísimo tiempo en el caso de España, con bastante incapacidad para cubrir demandas sociales y que, bueno, ha tenido vaivenes en su evolución y siempre ha habido un conflicto entre más demanda social para más servicios públicos, políticas liberales, gobiernos que han frenado este desarrollo del sector público y el conflicto permanente en una necesidad de más ingreso fiscal, con fuerte debilidad del sistema fiscal, con una gran incapacidad de recaudación, pero simultáneamente con una gran dificultad también para aumentar el gasto público y las políticas de estado de bienestar, ¿no? En parte, como digo, refleja una debilidad del modelo del sector público en cuanto a sistema fiscal, sistema impositivo, pero también una lógica política detrás de estas carencias que claramente pues ahora aparecen mucho más de manifiesto, ¿no? Y bueno, pues todo esto tenemos conjuntamente un sistema de bienestar público, la esfera pública, digamos, bastante débil y, consecuencia de esto también, pues una elevada dependencia de estructuras familiares en un sentido amplio, tanto para cuidados, atención a gente mayor, gente pequeña, pero también como un mecanismo de solventar, digamos, muchos problemas que derivan de la falta de sector público, los subsidios de desempleo, la debilidad, las pensiones y el cuidado familiar, en ese sentido, asumiendo situaciones derivadas de esta falta, como digo, de un modelo de estado de bienestar más potente, ¿no? En conjunto, para nosotros el modelo es bastante insostenible, ¿no? Digamos que es un modelo nacional de empleo que está sometido a muchas tensiones y que continuamente entra en quiebras, entra en tensiones de rupturas, ¿no? Digamos, de este equilibrio. Desde el punto de vista, si nos fijáramos solamente en un enfoque convencional, el modelo es bastante débil, digamos, o vulnerable, en el sentido, por ejemplo, pues, tiene un fuerte déficit exterior, que permanentemente aparece como uno de los grandes problemas de la economía española, derivado de la incapacidad para suplir las importaciones y la necesidad de ahorro interno, o la incapacidad, perdón, del ahorro interno para cubrir la inversión, y esto es un problema permanente, como digo, pero también esta dependencia de motor, construcción, del motor económico de crecimiento, construcción, turismo, esta posición periférica, digamos, en este capitalismo internacional que nos hace mucho más dependientes, ¿no? Pero además es un modelo que, como vemos claramente, pues tiene mucha incapacidad para crear suficientes puestos de trabajo para toda la demanda de trabajo que hay y los puestos que crea mayoritariamente son de baja calidad. Simultáneamente tenemos también la debilidad en sostenibilidad en términos sociales. Además, en los últimos años tenemos por una parte un débil estado de bienestar, pero simultáneamente también en los últimos años las desigualdades sociales han aumentado muchísimo, crisis de cuidados y bueno, un poco las cosas que ahora mismo la situación presente ha puesto más de manifiesto, ¿no? Y simultáneamente también, pues en términos ambientales, continuamos siendo un modelo bastante insostenible. La crisis, por decirlo de una manera, yendo ya más hacia el tiempo presente, en el 2008 es una crisis que nosotros pensamos que hubiera tenido lugar sí o sí, aunque no se hubiera dado el
crash bursátil o problema en Estados Unidos, ¿no? El sistema financiero de Estados Unidos. Vemos que el modelo de crecimiento como tal, más las tensiones que estoy señalando, pues de alguna forma para nosotros es un modelo de crisis inevitable, en última instancia. Claro, ¿la salida cuál ha sido? Pues la salida ha sido un ajuste neoliberal, ¿no? Para resumirlo rápidamente. En el documento lo tenéis mucho más detallado todo esto, pero bueno, básicamente, ¿qué supone esta salida, ¿no? Pues por una parte, las políticas y el enfoque frente a los problemas que se generan en la crisis de 2008, pues ha sido más paro masivo, endeudamiento público y reducción del estado de bienestar. Este modelo ha reforzado las bases del modelo existente, las políticas han reforzado las bases del modelo existente y de alguna forma ha sido para reorientar esa tendencia que tiene la economía española y que tenemos el modelo nacional de empleo, sino que al contrario, lo ha reforzado más en sus puntos peores, ¿no? Digamos en sus puntos más débiles. Esto va acompañado en gran medida por una orientación neoliberal, evidentemente, pero simultáneamente también por una falta total de lecturas críticas o de una perspectiva más a medio o largo plazo de análisis de los problemas y una lectura más estructural de los problemas. En estos días, ayer, por ejemplo, estábamos en la sesión de la mañana, el plenario de la mañana, veíamos que aparecían debates, se señalaban debates que requieren un análisis muy profundo, por una parte, pero también un enfoque de medio y largo plazo. Cuando hablamos, por ejemplo, del colapso de las TIC, cuando se señalaba esto, el problema energético, o toda una serie de problemas, o también ayer en el plenario de la tarde, que claramente apuntan a esa necesidad de analizar, ¿no? Desde una perspectiva más profunda los problemas que hay, porque son de mucho calado. Eso está completamente ausente en este periodo de ajuste de los 2008 y posterior. Y bueno, pues en ese problema también, de alguna forma aparece ahora mismo, ¿no? Con ciertas limitaciones que ahora señalaré. Las políticas son conocidas, es decir, de alguna forma, pues bueno, recortes, reformas laborales, presiones internas y externas que van reforzando estas medidas de recortes, de consolidación de este modelo productivo y de alguna forma, pues bueno, parte de lo que se marca y de las líneas directrices que se señalan de la Unión Europea sirven para reforzar las élites internas en un camino que está ya consolidando, digamos, este modelo de empleo, como digo, bastante difícil, insostenible a medio y largo plazo. Bueno, en definitiva, lo estaba señalando, tenemos esa profundización del modelo, es decir, de la crisis de 2008 salimos más o menos por nuestra forma, perdón, tal cual entramos, especializados en pocos sectores productivos, con los mismos sectores prácticamente como motor de crecimiento. Ha habido ciertas ligeras modificaciones, ¿no? Digamos, la construcción no tiene tanto peso, pero ha aumentado de manera muy importante el peso de todo lo vinculado con el turismo. La construcción continúa, en cualquier caso, teniendo un peso importante. Pero tenemos las mismas debilidades, la misma especialización productiva en prácticamente el mismo tipo de sectores. Las medidas que se llevan a cabo, las políticas llevadas a cabo, profundizan la crisis, ¿no? Por la caída del empleo público, el incremento del paro, la estrategia liberal. Y simultáneamente tenemos también unos cambios pequeños, pero sí importantes. Se reducen mucho los salarios, y muchísimo más posiblemente de lo que están señalando las cifras oficiales. Incluso, llevas el cuarto de hora. O sea que... Vale, acabo ya rápidamente. Como digo, aumenta la precariedad laboral, ha caído la temporalidad por la destrucción de empleo temporal en el sector de la construcción, pero se ha generalizado mucho más. Y pues, también lo que ya he comentado de la crisis del sector público y los servicios públicos. ¿Qué tenemos ahora? Pues básicamente repetimos el proceso. Digamos, la crisis en la actualidad tiene un impacto más fuerte que el resto de países, como ha ocurrido antes en la crisis de 2008, como ocurrió en la crisis de 1991 y como ocurrió en la crisis de los 70. Digamos, esta mayor intensidad, en este caso, pues tiene una fuerte relación con la especialización productiva, la fuerte dependencia del turismo y, bueno, las políticas han cambiado ligeramente respecto a la crisis anterior. Digamos, estamos en una mayor expansión de gasto público y también incrementos de contención o mantenimiento de derechos sociales, pero también tenemos un anuncio de cambio estructural, pero en realidad, bueno, pues aparecen bastantes problemas desde nuestro punto de vista de ya a cabo, ¿no? Digamos, los retos son importantes y se abren muchos interrogantes ahora mismo, y viendo los problemas que hay, pues de alguna forma también para nosotros al menos se abren dudas sobre cuál va a ser el camino futuro.
y sobre todo pensando que la inercia es muy fuerte, ¿no? Tenemos paro masivo, elevada precariedad, dificultades muy fuertes de cambios estructurales de modelo productivo, y aunque estos son muy necesarios, dificultades también muy importantes en el sector público. Tenemos el endeudamiento a largo plazo, medio y largo plazo, problemas ambientales, que como digo, ya ayer se hablaron con muchísima intensidad de ellos, desigualdades y, bueno, pues básicamente estas cuestiones que nos abren interrogantes de cara a futuro y que, bueno, las dejo aquí y acabo, y si acaso en el debate ya, si queréis, comentamos alguna cosa más. Muchas gracias. Y esto. Albert, no se te escolta. Albert. He puesto la cámara, pero no he puesto el micrófono. Ahora les toca a Alexander, Bea y Alba, que presentabais una ponencia conjunta. ¿Estáis aquí? Hola, sí. Hola. Soy Alexander. Hola. Vale, muy bien. Pues ya te dejo. Vale, perfecto. Voy a compartir la presentación, a ver si se ve bien. Aquí. Vale, ¿se ve la presentación? Sí, se ve, ¿eh? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Vale, perfecto, muy bien, gracias. Bien, pues buenos días. Mi nombre es Alexandre Vecino Aguirre y la comunicación que voy a presentar lleva por título Efectos de la crisis del coronavirus en el mercado laboral español. Vale, voy a hacer en primer lugar una breve introducción para establecer el contexto del trabajo, para identificar también una serie de objetivos a alcanzar y a continuación abordar la cuestión de los efectos que la crisis del COVID-19 ha tenido sobre el mercado de trabajo español. Y finalmente se recogerán algunas conclusiones. Bien. Bueno, pues el COVID-19 es declarado por la OMS como pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. Tan solo 2 días después, el día 13, en España se declara el estado de alarma, lo cual fuerza un confinamiento general de la población, como todos sabemos, y al cierre de sectores no esenciales, siendo de los más estrictos que se aplican en el entorno europeo. A diferencia de otras crisis económicas, la generada por la pandemia de la COVID-19 afecta tanto a la oferta, produciéndose cierres de empresas y discontinuidad en el suministro de inputs en muchos procesos productivos, como también a la demanda, ya que el confinamiento provoca una caída en la demanda de bienes y servicios por parte de las familias. Pese a que entre los años 2013 y 2017 España creció a ritmos superiores al 3%, y de hecho durante este último año, durante el 2017, el PIB consiguió recuperar los niveles precrisis, siguen persistiendo aún una serie de factores que suponen un problema añadido cuando se presenta una crisis económica. Elementos como la alta dependencia de la financiación exterior, el elevado endeudamiento público, la baja productividad o también un elevado nivel de desempleo. Desde marzo de 2020 se han publicado varios trabajos que han tratado de predecir y de explicar los efectos de la crisis en la economía española, tanto en términos de Producto Interior Bruto como en términos de empleo. De entre los trabajos que tratan de predecir el impacto sobre el PIB, se puede destacar el trabajo de Bosca, Domènech y Ferri, el de Pérez y Maudos, que analizan el impacto en España y la Comunidad Valenciana, o de Torres y Fernández. Y por su parte, entre los que se centran en el mercado de trabajo, destacan los de Serrano, Soler y Pascual o el de Llorente, que se focaliza sobre todo en los colectivos más vulnerables laboralmente. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos fueron realizados al principio de la pandemia, por lo que muchos de los escenarios que se planteaban resultaron ser bastante diferentes a cómo después fueron evolucionando los acontecimientos. Bien, pues con este contexto, con este marco, a continuación señalaré los objetivos que nos gustaría abordar. Concretamente, nuestro trabajo se centra en el mercado laboral en España y por ello llevaremos a cabo un análisis sobre el comportamiento de las principales variables del mismo durante el año 2020, como son la actividad, el paro o la ocupación.
Se trata de un análisis preliminar todavía y más bien descriptivo, pero que nos servirá de base para profundizar en investigaciones posteriores en aquellos aspectos que se consideren más relevantes. Para ello, utilizaremos principalmente datos trimestrales de la EPA para 2019 y 2020. Bien, en primer lugar, analizamos la actividad. En esta diapositiva se presenta la tasa de actividad por trimestres, comparando cada trimestre del año 2019 con su equivalente del año 2020. Como puede observarse, en el primer trimestre apenas se observan variaciones en la tasa, si bien este recoge solamente 20 días de estado de alarma. Es en el segundo trimestre donde se observa un impacto más destacado, reduciéndose la tasa de actividad en más de 3 puntos con respecto al año 2019. En este sentido, los datos de la EPA muestran cómo las circunstancias desencadenadas por la pandemia y las medidas de confinamiento pues, pudieron llevar a que algunos trabajadores cesaran en su búsqueda de empleo, dadas las perspectivas tan negativas de la situación. Desde un punto de vista regional, en esta diapositiva se puede observar la tasa de variación interanual de la población activa por comunidades autónomas. En líneas generales, salvo en el primer trimestre de 2020, la población activa cayó en casi todas las comunidades en los sucesivos trimestres. La mayor caída con respecto a 2019, como se podría esperar, fue la producida en el segundo trimestre, siendo las Islas Baleares, Canarias y Andalucía las que experimentaron una mayor reducción en la actividad, de entre el 7 y el 8%. En el tercer y cuarto trimestres, las caídas en la actividad con respecto al año anterior tendieron a moderarse, si bien también fueron generalizadas. En cualquier caso, destacan algunas excepciones en las que la población activa se incrementó, incluso, como es el caso de Murcia en el tercer trimestre, con un aumento de casi el 4%. Bien, la siguiente variable que se analiza es el desempleo. Cabe destacar a la hora de hacer estos datos que, a la hora de analizar estos datos, que los trabajadores que se encuentran en una situación de ERTE siguen figurando a priori como ocupados y, por lo tanto, la estadística podría estar infravalorando el impacto que la crisis tiene sobre el desempleo. Si estudiamos las tasas de paro trimestrales de 2019 y 2020 para España, se puede observar, pues como es lógico, que la crisis del COVID-19 se hace sentir a partir del segundo trimestre, situándose la tasa correspondiente a 2020 un punto porcentual por encima que la del mismo trimestre del año anterior. El mayor impacto se presenta en el tercer y cuarto trimestre y se sitúa en torno a 2,5 puntos por encima de las tasas de 2019. Además, cabe destacar que el impacto observado en el segundo trimestre parece ser mayor en hombres que en mujeres. Como veremos más adelante, esto puede deberse al impacto que tuvo inicialmente el confinamiento en sectores que tienen una mayor presencia masculina, como puede ser la construcción, una actividad que posteriormente pudo retomarse. Por el contrario, en el tercer y cuarto trimestre, el efecto fue mayor en la tasa de paro femenina que masculina, probablemente por la mayor representación de las mujeres en sectores como la hostelería, como el turismo o como el comercio, que son, bueno, pues se vieron más afectados en esos trimestres. Bueno, y esta de hecho era una situación que algunos trabajos ya preveían y parece que finalmente pues tendió a confirmarse. Atendiendo de nuevo a las diferencias regionales, en esta diapositiva podemos observar la tasa de variación interanual del número de parados para cada uno de los trimestres del año. En la mayoría de trimestres, las comunidades autónomas vieron cómo el número de desempleados aumentó con respecto al año anterior, con la excepción del primer trimestre, donde el impacto todavía fue limitado. Sin embargo, estos aumentos, como se ve, son bastante heterogéneos. Entre las comunidades más afectadas estaban las Islas Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. Todas ellas cuentan con una elevada especialización turística. También Cantabria, en el segundo y tercer trimestre, y Madrid y Navarra. Otras regiones no han tenido impactos tan significativos en el indicador, como es el caso de Asturias, que solo ha visto aumentar el número de parados en el último trimestre de 2020, o también Galicia y Extremadura, en donde el aumento fue contenido e incluso hubo una reducción en el último trimestre de 2020 si se compara con el último de 2019. Bien, una vez visto el desempleo, pasaremos al análisis de algunos aspectos relativos a la población ocupada, como por ejemplo el tipo de jornada laboral. Tal y como se muestra en la diapositiva, la reducción de la población ocupada fue generalizada en prácticamente todas las comunidades autónomas. Si bien solo se observan diferencias importantes, en cualquier caso, en cuanto a la tipología de la jornada laboral.
Así, la población ocupada a tiempo parcial se redujo con mucha más fuerza que la ocupada a tiempo completo. Se producen niveles de destrucción de empleos a tiempo parcial que superan el 15, el 20 e incluso el 25% en algunas comunidades autónomas, como vemos en el gráfico de la derecha. En lo que se refiere al tipo de contratación, los asalariados con contrato indefinido aumentaron en el primer trimestre de 2020 con respecto al mismo trimestre del año anterior en prácticamente todas las comunidades. En el resto de trimestres pasan a reducirse, salvo algunas excepciones como algunas comunidades del norte de España, La Rioja, País Vasco, Galicia o Asturias. En cuanto a los asalariados con contratos temporales, el gráfico de la derecha, pasan a reducirse, en este caso ya drásticamente, con respecto a 2019, sobre todo en el segundo trimestre. En esta diapositiva se muestra la tasa de variación interanual de los ocupados por ramas de actividad agrupadas según el código CENAE 2009. El gráfico nos permite observar a grandes rasgos cuáles fueron las ramas de actividad más afectadas por la crisis de la COVID-19 en términos de empleo. Así, el mayor impacto lo experimentan determinadas ramas del sector servicios, como la que agrega comercio, reparación, transporte y hostelería. En ella son sobre todo el segundo y el cuarto trimestre los más afectados, mientras que hay una menor destrucción de empleo en el trimestre correspondiente al verano, como era de esperar. Es de destacar que algunas ramas sufren un recorte del empleo muy importante durante el segundo trimestre, cuando tiene lugar el confinamiento, pero sin embargo logran aumentar el empleo con respecto al año anterior en el tercer y cuarto trimestre, como es el caso de las actividades financieras y los seguros, las actividades inmobiliarias, industrias extractivas o las administraciones públicas. Con respecto a este punto, el trabajo de Llorente, que citaba al principio, se hace eco de un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, donde se predice el impacto que sufrirán los distintos sectores de la economía. Aunque la comparación entre estas predicciones y los resultados que acabo de presentar no es perfecta, ya que la EPA presenta las ramas agregadas, sí es posible concluir que las predicciones sobre aquellas ramas de actividad con un mayor impacto han resultado bastante acertadas. Por el contrario, otras ramas, como las actividades financieras y de seguros o las actividades inmobiliarias, para las que se predecía un impacto considerable, pues han resultado tener al final un mejor desempeño en el caso español, llegando incluso a aumentar su ocupación en el tercer y cuarto trimestre con respecto a los mismos del 2019. Bien, y para terminar, unas breves conclusiones y líneas de trabajo futuras. Al analizar los datos de la EPA, se ha podido poner de manifiesto una realidad que era esperable. El impacto de la COVID-19 ha sido muy intenso en las principales variables del mercado laboral. Sin embargo, cabe señalar que los datos no llegan a reflejar totalmente el impacto real de la pandemia por algunas razones. En primer lugar, los datos de la EPA ocultan algunos factores que resultan importantes. Por ejemplo, consideran a los trabajadores en ERTE como trabajadores ocupados. Son población ocupada, pese a los problemas que esta situación les genera económicamente, ya que pues, se encuentran con unos ingresos menores, en ocasiones con retrasos en los pagos y, en general, con una mayor inseguridad económica. Por otra parte, los datos referidos a las ramas de actividad, al presentarse por agrupaciones, pues pueden ocultar impactos mucho mayores en determinadas ramas, como puede ser la hostelería y el turismo. En segundo lugar, los efectos de esta pandemia pues, van más allá de los puramente económicos, que son los que se han reflejado más en este análisis. Pero cabría preguntarse cuál ha sido el impacto del teletrabajo sobre la calidad de vida de los trabajadores. ¿Ha contribuido esta crisis a ampliar la brecha de género en el mercado laboral? Son cuestiones centrales en las que también sería interesante profundizar a futuro. En este sentido, pues, el trabajo actual tan solo constituye una base preliminar sobre la cual seguir avanzando. Los siguientes pasos irían encaminados a completar el análisis con un abanico más amplio de indicadores que permitan reflejar con mayor precisión la realidad de los trabajadores en España y también a incorporar algún análisis micro que nos permita valorar de una forma más detallada el impacto que esta crisis ha tenido en algunos colectivos, como la población activa más vulnerable. Con esto concluyo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Has hecho menos tiempo del que... O sea, muy sintético. ¿No? Muy bien, para después tenemos tiempo para el debate. Perfecto. Ahora, pues, le toca el turno a Alejandro Castañeda. Alejandro, ¿estás ahí? Sí. Vale.
Pues ya cuando quieras. Ya... Sí, ¿se me oye? Sí, sí, muy bien. Vale, pues voy a presentar la... Estoy teniendo problemas hoy con el internet, así que espero que no haya problemas a la presentación. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Se ve bien, se ve bien. Vale. Se ve bien. Vale, bueno, está en pantalla completa ahora, creo, ¿no? Sí, sí. Sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues bueno, muchas gracias antes de nada por la organización, a los asistentes y al resto de ponentes. Es un honor estar rodeado también. Y nada, bueno, soy Alejandro Castañeda y voy a presentar la comunicación titulada Segmentación laboral en economías desarrolladas, los casos de Alemania y España. Es un trabajo que presenté el año pasado como parte de un TCM en la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Rafael Fernández y Luis Cárdenas, a los que agradezco su tiempo desde aquí. Bueno, el desarrollo de la presentación será el siguiente. Primero, una breve introducción al tema, el debate académico en el que se enmarca, las preguntas que nos hacemos en el trabajo, la metodología realizada en el trabajo, que consta de dos partes. Una primera de análisis estadístico y una segunda parte en la que se analizan las distintas medidas de flexibilización laboral de Alemania y España a partir del año 2000 y por último los resultados y las conclusiones del trabajo. El objetivo principal del trabajo es comprobar la idea según la cual es necesaria la disminución de la protección del empleo para disminuir la segmentación laboral. La segmentación laboral nos ayuda a ver el mercado de trabajo, grosso modo, como un segmento primario donde estarían los empleos de mejores condiciones laborales, mejores salarios, etcétera, mientras que existiría un segundo segmento donde la inestabilidad en el empleo es mayor, hay menores salarios y en general las condiciones laborales son peores. Es un tema que creo que de creciente importancia para todo y es un problema la segmentación laboral, ya que de la segmentación laboral se derivan otras brechas asociadas a la contractual que la convierten en una fuente de generación de desigualdades. Por ejemplo, si los salarios son más bajos y el tiempo de trabajo es menor, esto conlleva una mayor probabilidad de caer en riesgo de pobreza, la existencia de una mayor rotación en el empleo implica un menor tiempo de cotización, de cotizaciones a la seguridad social o la menor representación sindical, entre otros problemas. La comparación que hacemos entre Alemania y España, como vemos a continuación, es en base a sus diferencias institucionales, digamos, y el periodo de análisis es el año 2000-2019. El debate académico en el que se encaja el trabajo es peculiar, recoge dos literaturas distintas. Por un lado, la literatura de variedades de capitalismo, de Heisos Kise, según la cual se pueden agrupar las economías en función de su modalidad institucional, poniendo en el centro como economías capitalistas, que son las estrategias empresariales. Estarían, por un lado, las economías de mercado liberales, representadas por los países anglosajones, las economías de mercado coordinadas, serían las economías centroeuropeas y nórdicas, sería el caso típico de Alemania en la literatura, y por otro lado, por último, las economías de mercado mixtas o mediterráneas, en donde se ubicaría España. Por otro lado, dentro de la segmentación laboral hemos agrupado varios enfoques en dos grupos. Por un lado, el enfoque ortodoxo, convencional o mainstream del enfoque insider-outsider, que es el que predomina en la literatura académica, y por otro lado, los enfoques alternativos o heterodoxos que, de hecho, son predecesores del enfoque insider-outsider y serían el origen de la teoría de la segmentación laboral. Según estos enfoques, la segmentación laboral se generaría por las estrategias empresariales. Es aquí donde creo que hay un nexo de unión entre, como he comentado, la literatura de variedades de capitalismo y de segmentación laboral. Y además habría, por la composición de la fuerza de trabajo, grupos de personas como son los jóvenes, mujeres, inmigrantes, que suelen ser más proclives a estar en este segmento secundario y en estas formas atípicas de empleo. Por otro lado, el enfoque insider-outsider explica la segmentación a partir de las diferencias contractuales entre insiders del segmento primario y insiders del segmento secundario, digamos.
Lo que se propone desde esta visión es la desregulación laboral a través, sobre todo, de la disminución de la protección del empleo. Concretamente, para el caso español, y muchos autores, que lo que proponen es cerrar esa supuesta brecha existente entre insiders y outsiders, que es lo que genera la alta temporalidad española. Así pues, teniendo esto claro, la idea principal del trabajo es justamente es una especie de contrahipótesis, poner en duda la hipótesis insider-outsider, según la cual, bueno, nosotros diríamos que la flexibilización laboral a partir de la disminución de la protección del empleo no reduciría la segmentación laboral. Complementariamente, hacemos dos preguntas que se van respondiendo a lo largo del trabajo mediante el análisis estadístico. La primera sería si la dinámica de la segmentación laboral es común al conjunto de las economías desarrolladas y en el caso concreto de Alemania y España, cómo se refleja esta segmentación. Para ello, entonces, pasamos a la primera parte del trabajo, el análisis estadístico. En un primer momento analizamos la estructura de la población en edad de trabajar, en esas 6 variables que tenemos rodeadas en un círculo, para España y Alemania en el periodo 2002-2018, con especial énfasis en el peso de asalariados con contrato estándar, que sería lo que el empleo estándar, que serían los empleados con un contrato indefinido a jornada completa. Y, por otro lado, las distintas formas de empleo atípico, autónomos sin empleados a su cargo y los asalariados con contrato atípico, es decir, personas con un contrato temporal y o contrato a tiempo parcial. Entonces, vamos a ver ahora una serie de gráficos brevemente. El primero de ellos es esta estructura de población de trabajar para España y Alemania en este periodo. Las variables que hemos dicho anteriormente y destacando sobre todo se ve por supuesto la diferencia de niveles de desempleo, pero varios apuntes. En ambos, durante todo el periodo de análisis, crecen lo que consideramos empleo no estándar y destaca lo que consideramos empleo estándar alrededor del 40% en Alemania frente al 35%, un poco menos a veces, en España. Realizando este mismo análisis para España, desglosando por género, vemos que la diferencia, la brecha de género en este caso es clara. Se aprecia, por supuesto, la disminución de la inactividad en las mujeres, pero, por supuesto, el peso del empleo estándar es mayor en los hombres y, por otro lado, es mayor en las mujeres el peso del empleo no estándar, más creciendo a lo largo del periodo, con esos vaivenes que tiene por el desempleo. Pero, realizando el mismo análisis para Alemania, vemos que la diferencia por género es incluso mayor a la española, explicada sobre todo, la diferencia entre hombres y mujeres en Alemania se explica sobre todo por la incidencia del empleo a tiempo parcial. Como vemos, durante todo el periodo, sobre todo en mujeres, el crecimiento de las formas atípicas de empleo es enorme y las diferencias entre hombres y mujeres en Alemania son bastante claras. Más adelante, lo que se ha hecho en el trabajo es analizar estas 4 variables que tenemos aquí: desempleo, autónomos sin empleados, temporalidad y parcialidad. En un primer momento se ha hecho una comparación con el entorno internacional para tanto responder a nuestra pregunta número 1 como además poner en contexto España y Alemania con el resto de los países. Y luego se ha hecho un análisis de esas mismas cuatro variables para España y Alemania, como vemos, desglosando por edad y género. Bueno, pasando entonces al análisis de las distintas medidas de flexibilización laboral de ambos países, se han analizado las reformas Hartz en Alemania y las reformas laborales de 2010 y 2012 en España, ambas en un contexto de crecimiento del desempleo, pero en cada país, pero no tuvieron los mismos objetivos ni la misma dirección. Por un lado, en Alemania la flexibilización se llevó a cabo como lo que se conoce como flexibilización en el margen, que ya se iba llevando a cabo en los años 80 y 90, pero las reformas Hartz profundizaron.
Y por otro lado, en España, entre otras medidas y objetivos, está sobre todo el énfasis en cerrar la brecha existente entre indefinidos y temporales, que recordemos era justamente lo que proponía el enfoque Insider-Outsider. Concretamente, el Real Decreto Ley 2012, la reforma laboral, respecto a la disminución de la indemnización por despido improcedente, decía lo siguiente, y cito textualmente: constituye un elemento que acentúa demasiado la brecha existente entre el coste de la extinción del contrato temporal y el indefinido, por lo que es necesario la disminución de la indemnización por despido improcedente para reducir la dualidad laboral. Entonces, así pues, veríamos cómo España sería una especie de alumno aventajado en lo que se refiere a la hipótesis insider-outsider. Para poder cuantificar esta flexibilización laboral, se ha usado el indicador de protección del empleo que realiza la OCDE, que de hecho es el indicador más usado en la literatura, y a pesar de los fallos que pudiera tener. Este es un índice que va de 0 a 6, siendo 6 el mayor nivel de protección del empleo y 0 la nula protección. El gráfico 4 se refiere al grado de protección de indefinidos y el gráfico 5 al grado de protección de temporales. Como se puede ver que lo señalado anteriormente respecto a las medidas de flexibilización se ven reflejadas en este indicador. En Alemania, mientras que se mantiene estable el empleo, o sea, la protección al empleo indefinido, vemos cómo las reformas Hartz disminuyeron el nivel de protección de los temporales, mientras que en España no solo se desreguló el empleo temporal, sino que también se hizo así, se desprotegió el empleo indefinido, como hemos señalado, con esta idea de cerrar la supuesta brecha existente entre unos y otros, que es la que generaría la supuesta alta temporalidad en España. Es destacable que, según la literatura, se suele argumentar que España tiene una brecha alta entre indefinidos temporales, insiders y outsiders, que es lo que genera su alta temporalidad. Sin embargo, al ver justamente estos gráficos, podemos comprobar que de existir dicha brecha en España, esta debería ser superior en Alemania, puesto que la protección de los indefinidos en Alemania es mayor a la española, mientras que la protección de los temporales en Alemania es inferior a la española. Es decir, la brecha supuestamente sería mayor en Alemania que en España, sin embargo, la temporalidad en Alemania es bastante inferior a la española. Por tanto, bueno, podemos pasar a los resultados del trabajo. Como de acuerdo a nuestra idea principal, la cual era poner en duda la hipótesis insider-outsider, creemos que si cabe no negar, sí al menos poner en duda, como decimos, la existencia de una relación positiva entre disminución de la protección y disminución de la segmentación laboral, puesto que en ambos países la segmentación aumenta a lo largo del periodo y además como he dicho anteriormente, también se pone en duda la existencia de esta brecha de protección entre indefinidos y temporales, que sea la que causa la alta temporalidad española, como he dicho, respecto a la temporalidad y los niveles de protección en Alemania. Aquí, bueno, voy a ir un poco más rápido ya para terminar. Respecto a las preguntas 1 y 2, en la tabla siguiente podemos ver los 3 grupos de países según su modalidad institucional que se fueron analizando durante el trabajo. Podríamos decir que no parece existir un patrón con independencia de la variedad de capitalismo, sino que sí que los países parecen, dentro de su modalidad institucional, suelen tener características similares. En el caso de Alemania en concreto, el empleo a tiempo parcial es el que explica sobre todo la alta segmentación y esa diferencia entre hombres y mujeres, y en el caso de España y los países de economías de mercado mixtas suelen ser las en casi todos los sentidos las peor paradas. Por último, las conclusiones, bueno, intento tardar poco ya para no repetirme lo dicho. Respecto a la pregunta 1, no parece existir una dinámica común, sino que existen múltiples formas de segmentación y desregulación laboral. Las diferencias en España y Alemania radican sobre todo, como he dicho, en la temporalidad en España y Alemania explicado a través de los mini-jobs. Y tanto mujeres y jóvenes, de manera general, suelen salir peor parados en ambos países.
Y por último, respecto a la hipótesis insider-outsider, como hemos dicho, sí, cabe ponerla en duda, y la idea final que quiero transmitir es que es necesario tener una mirada más amplia y que hay más cosas que pueden influir en el grado de segmentación laboral de las economías, dejando a un lado lo puramente, no tanto, no solo incluso lo contractual, como viene siendo la visión insider-outsider, sino también lo regulatorio, sino que puede, fijándonos en las distintas modalidades institucionales, las estrategias empresariales, y bueno, se puede, como tengo futuras líneas de investigación, por ejemplo, no solo el análisis de la estructura productiva, sino de la misma, de un mismo país, bajo una misma legislación, sí pueden existir distintos patrones. Entonces, bueno, es un poco la idea que quiero transmitir con el. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos y cualquier comentario es bien recibido. Muchas gracias. Después haremos el debate. Muy interesante. Ahora le toca el turno al Alberto Ruiz y Xavier Aguirre Zabalo. ¿Estáis ahí? Alberto Ruiz. Si no están, pues pasamos al último ponente, que sería Santiago Calvo y María Cadaval. Sí. ¿Quieres Santiago o Albert? Soy Santiago. Vale, pues tú mismo, porque me da la impresión de que Alberto Ruiz y Xavier Aguirre Zabalo no van a estar. Vale, pues comparto pantalla. Ahora un segundo. Vamos a ver, escritorio. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale. Lo que no está, me parece, está en modo... Sí, ahora la pongo. A ver qué está cargando. Vale. Sí, va muy bien, ya se ve muy bien. Ya puedes empezar. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, agradecer a la organización por el trabajo realizado, y más teniendo las circunstancias actuales y en un formato totalmente telemático. Y simplemente comentar que tanto María Cadaval como yo venimos de la Universidad de Santiago de Compostela, del Departamento de Economía Aplicada, y hoy aquí nos gustaría presentar un trabajo con el que empezamos a trabajar durante el mes de verano y acabamos aproximadamente por el mes de octubre-noviembre, a falta de mejorar un poco el modelo econométrico que contiene, pero básicamente se basa en un tema de actualidad, que es el coronavirus, y en este caso tratamos de evaluar qué determinantes socioeconómicos están detrás de la incidencia del coronavirus por comunidades autónomas. Entonces, como ya sabéis, ahora estamos en el momento en el que se cumple un año de cada situación que se produjo con el coronavirus. Por ejemplo, el pasado 31 de enero se cumplió el primer año del primer caso detectado de coronavirus en España, y desde entonces los datos que tengo están en la presentación están un poco desactualizados, y eso que están recogidos de la semana pasada, porque ya estamos con 2,9 millones de contagiados y prácticamente, según datos oficiales, aproximadamente 60.800 fallecidos. En el mundo también, datos de la semana pasada, seguramente sean más, son aproximadamente 100 millones de infectados y 2 millones de muertos. Y la literatura ha buscado los motivos por los cuales las personas se infectan, por qué se infectan de manera grave, por qué algunos fallecen, y evidentemente hay muchos trabajos de literatura médica que relacionan esta infección, severidad o letalidad del coronavirus con factores individuales. Es decir, probabilidad de infectarse o fallecer a causa del coronavirus por disponer de una enfermedad, por ejemplo, cardiorrespiratoria, o por haber padecido algún tipo de infarto, etc. En cambio, las variables socioeconómicas no han sido analizadas tan profundamente,
aquí hay que tomar esto con cautela porque nosotros hemos hecho la revisión de la literatura durante el mes de verano y ha habido algunos avances en la literatura, pero bueno, de momento es algo relativamente escaso. También es cierto que es algo novedoso el coronavirus. Al final solo llevamos un año de pandemia aproximadamente. Y es algo que sorprende porque realmente existe una relación importante entre salud y economía, ¿no? Es conocida el dicho entre los economistas que se dedican a temas de salud y los especialistas en sanidad que tratan temas de economía, de la salud, de que las naciones más ricas suelen ser también las naciones más sanas. Entonces, nosotros primero nos preguntamos si existe cierta relación entre la incidencia del coronavirus y el porcentaje de población diagnosticada con algún tipo de enfermedad que, según la literatura médica, está asociada a una mayor severidad y letalidad, porque si eso es así, pues entonces claramente el problema es un problema más bien individual y no de tipo socioeconómico. Y tenéis aquí en la diapositiva, pues hemos hecho esas correlaciones entre esa incidencia medida por hospitalizaciones y pacientes UCI. También lo hemos hecho por fallecidos y por número de casos y también encontramos correlaciones similares. Y ya veis que no existe una relación clara. De hecho, las rectas de regresión en muchos de los casos incluso llega a ser negativa y por lo tanto no existe esa relación entre tener una enfermedad que te predispone a tener una situación más gravosa del coronavirus con respecto a la incidencia que hay por comunidades autónomas. Entonces, nosotros nos planteamos en este trabajo una hipótesis, y es que, dado que la sanidad en España pues, está fuertemente descentralizada, ya lo comentaremos ahora, y además se ha dado un hecho circunstancial importante para un investigador, y es que un hecho muy relevante como es la política para hacer frente a la pandemia hasta el 30 de abril, que nosotros cortamos hasta el 30 de abril y consideramos eso la primera ola, pues ha sido homogénea, es decir, ha sido exógena para las comunidades autónomas. Entonces, nosotros nos preguntamos qué factores institucionales, económicos y sociales pueden explicar el diferente impacto del coronavirus por comunidades autónomas. Primero hacemos una revisión de la literatura, que ya comenté anteriormente, sobre todo durante el mes de verano, pero las conclusiones no cambian, y es que, por un lado, hay una amplia variedad de estrategias metodológicas para averiguar qué variables son las que explican esta incidencia del coronavirus. Hay amplia variedad de estrategias porque aún no está claro cómo estudiar este hecho. Porque, repito, llevamos solo un año de literatura y de trabajos en este sentido y llevamos un año solo de pandemia. Entonces, pues, desafortunadamente, pues no se conocen la estrategia más adecuada a la hora de emplear para conocer estos factores. Y, como veis aquí, pues regresiones simples, regresiones múltiples, modelos espaciales, etc. Y también, que es el que vamos a aplicar nosotros, el de herramientas de selección de variables significativas. Normalmente también, además, generalmente los trabajos se centran en muestras locales o regionales. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo en la primera ola, pues existe diferencias temporales en el impacto del coronavirus y además también cierta heterogeneidad en las políticas aplicadas. ¿Y qué factores encuentra la literatura determinantes? Factores socioeconómicos. Bueno, pues sobre todo, aunque hay gran variedad de resultados y metodologías, pues hay cierto consenso en que, por un lado, la densidad poblacional, las personas que viven en residencias, minorías en posiciones socioeconómicas débiles, la movilidad, recursos sanitarios, suelen ser factores que determinan la incidencia, repito, dentro de una variedad considerable de estrategias y de muestras de países o de regiones. Para el caso de España, lo que encontramos hay apenas nosotros en nuestro trabajo solo incluimos 3 trabajos, que son los que encontramos al hacer la revisión de la literatura. Descartamos uno porque simplemente solo son correlaciones, no es un análisis econométrico profundo, y de los 2 que escogemos, uno por provincias y otro para los municipios en Cataluña, lo que encontramos es que también densidad y la renta per cápita están influyendo a la incidencia del coronavirus, y también la proporción de empresas consideradas como esenciales.
Entonces, habiendo hecho esta revisión de la literatura, brevemente comentar cómo está funcionando el Sistema Nacional de Salud y entender un poco el contexto y por qué nosotros entendemos que es necesario tener o hacer un análisis a nivel de comunidades autónomas. Bueno, pues el sistema de salud español es un modelo basado en el modelo de Beveridge, es decir, es un sistema principalmente universal y que está financiado a través de impuestos. El gasto en salud, datos del 2019 ofrecidos por la OCDE, es de 112.000 millones de euros, es decir, aproximadamente el 9% del PIB, de los cuales, como podéis ver en este gráfico, pues en torno al 70,8% es gasto público y el restante porcentaje, en torno a aproximadamente el 29%, es realizado a través de pues, primas de seguros y gasto directo que realizan los ciudadanos. Y en relación a cómo está estructurado el Sistema Nacional de Salud, pues es un Sistema Nacional de Salud que, como ya comenté antes, está bastante descentralizado y esa descentralización, como en sí el proceso de descentralización en otras políticas, ha sido bastante asimétrico. Como veis aquí, pues en cada año las comunidades autónomas han adquirido esas competencias en salud, empezando por Cataluña en el año 81 y acabando en el año 2002 con la descentralización ya de manera generalizada por parte de todas del resto de comunidades autónomas. Y en ese mismo sentido también se producen cambios institucionales, en el sentido de que, por ejemplo, en el año 78, con el inicio de la democracia, se crea el Instituto Nacional de Salud, INSalud, que va a ser el órgano encargado de gestionar la sanidad en España. Y al mismo tiempo, ya a partir del año 79, las comunidades autónomas empiezan a adquirir las competencias, empiezan a adquirir competencias en materia de salud, empiezan todas ellas por adquirir las competencias que estaban en manos de las redes locales de asistencia sanitaria pública, pues por ejemplo la asistencia en el rural, por ejemplo. Y es decir, las comunidades autónomas ya en ese momento ya adquieren el 15% del gasto sanitario público. Y además, por otro lado, en el año 86 es un año relevante porque se aprueba esa Ley General de Salud, que es muy comentada durante estos últimos meses y que básicamente institucionaliza el modelo de Beveridge. Pasamos de un sistema de Bismarck más contributivo a un sistema basado en pago de impuestos y de cobertura universal. Y a efectos de la descentralización es relevante el año 1994 y el año 2002. ¿Por qué? Porque en el año 1994 se crea el primer sistema de financiación específico para el sistema de salud y en el año 2002, con la generalización de la descentralización del sistema o del sistema sanitario hacia las comunidades autónomas, la financiación de la sanidad se integra dentro de ese sistema de financiación autonómica, que antes, repito, desde el año 94 estaba separado y en el 2002 ya convergen y ya se integra la financiación de la sanidad dentro del propio sistema de financiación autonómica. Y el resumen es que desde el año 2002 tenéis ahí un esquema, es así un poquito complejo de explicar y no hay el tiempo suficiente para hacerlo, pero lo que tenemos es que prácticamente de ese 70% del gasto sanitario que realiza las diferentes administraciones públicas, el 90% es realizado por las comunidades autónomas. Por eso veis en ese esquema cómo la línea más gruesa, coloreada de azul, de gasto público, de salud pública, corresponde a las comunidades autónomas, porque aquí estamos hablando de prácticamente el 90% de ese gasto público, aunque parte de ese gasto los ingresos los reciben a través de transferencias por parte del Gobierno central a través de ese sistema de financiación autonómica. Y, en resumen, lo que tenemos es un sistema de salud que está dividido en 17 consejerías de sanidad que tienen las competencias en materia de sanidad sobre su territorio, sobre su comunidad autónoma, y después tenemos un Ministerio de Sanidad que se reserva las competencias farmacéuticas, salud exterior y también en asegurar un funcionamiento equitativo del sistema. Y después tenemos una herramienta que se llama, que también
es muy conocida hoy en día, pues porque nunca jamás se ha reunido tanto durante este último año como desde el momento en el que se creó, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que básicamente es el consejo que reúne a los diferentes consejeros de Sanidad y al ministro de Sanidad para asegurar la coordinación integral del sistema, y que las decisiones que toma el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud son recomendaciones, es decir, no son de obligado cumplimiento ni para el Ministerio ni para las comunidades autónomas. Dicho esto, la estrategia frente a la pandemia, que ya se comentó en previas comunicaciones, es que el 14 de marzo entra en vigor el Real Decreto 463/2020, por el cual el Gobierno central establece el conocido estado de alarma que todos padecimos, que lo que decretó fue el confinamiento, pero decretó más cosas, como, por ejemplo, en relación a materia sanitaria, la creación de un mando único, y que implicaba que todas las autoridades civiles y trabajadores sanitarios, las administraciones públicas, pues quedaban sujetos a la dirección del Ministerio de Sanidad. Es decir, hubo cierta homogeneidad a la hora de afrontar dentro de las comunidades autónomas, cierta homogeneidad para enfrentarse a la primera ola del coronavirus. Y por lo tanto, lo que comentaba también antes es que las políticas para reducir el impacto del coronavirus han sido exógenas para las comunidades autónomas. Entonces, y además, a pesar de esto, el impacto, la incidencia del coronavirus ha sido diferente por regiones. Como veis aquí, por ejemplo, en el caso del número de positivos por coronavirus por cada 1.000 habitantes, veis que hay algunas regiones que tienen un color más oscuro, y en este caso son las que tuvieron una mayor incidencia: La Rioja, Madrid, las dos Castillas, Cataluña, Navarra. Y después, pues los siguientes mapas, pues también pacientes de hospitalización general, pues ya veis que se superponen bastante bien estos mapas, porque también pues serían las dos Castillas, Madrid, Cataluña, La Rioja. Lo mismo sucede con los pacientes UCI y con el número de fallecidos. Entonces, pues, dada esta situación y dada esta heterogeneidad en la incidencia del coronavirus, pero al mismo tiempo homogeneidad en el impacto las políticas aplicadas para reducir el impacto del coronavirus, pues nos planteamos un modelo para evaluar si ha habido o qué factores socioeconómicos pueden estar detrás de esa mayor incidencia del coronavirus. Llevas ya, o sea, vete un poco ya a conclusiones. Vale. Pues simplemente comentar que nosotros tomamos estas 4 variables que acabamos de comentar como variables dependientes, y después tomamos una serie de variables independientes agrupadas en cuatro grandes áreas, que son infraestructura sanitaria, estado de salud, desempeño económico y características sociales y demográficas. Estas son las variables que tomamos, no las voy a explicar porque si no ya se agotaría el tiempo. Y lo que sí que es irrelevante, lo que explicamos es el modelo que usamos, que se llama promedio bayesiano de modelos, que, muy resumido, lo que hace este modelo es qué probabilidad hay de que una variable esté dentro del modelo que mejor explica el comportamiento de la variable dependiente. Entonces nos da unas probabilidades de inclusión de las variables y, por lo tanto, esa variable, según esa probabilidad de inclusión, pues en teoría va a ser un factor determinante de la variable dependiente. Y lo que encontramos con esas 4 variables dependientes que usamos es que hay para cada variable hay ciertos factores influyentes, pero hay 4 variables o factores que influyen para esas 4 variables dependientes, y que nosotros asumimos que son los 4 factores más relevantes a la hora de explicar esa incidencia del coronavirus en el aspecto socioeconómico, que sería el gasto sanitario, es decir, a mayor gasto sanitario, una menor incidencia del coronavirus, sobre todo en lo relativo a severidad y letalidad, algo lógico, porque alguien que da positivo por coronavirus no necesariamente necesita recursos sanitarios, pero alguien que sí que padece de manera severa esa atención sanitaria,
sí que precisa esa atención sanitaria. Y después tendríamos la renta per cápita, que a mayor renta per cápita de la comunidad autónoma, mayor incidencia. Lo mismo sucede con la movilidad, una mayor movilidad geográfica implicaría una mayor incidencia del coronavirus. Y después, por otro lado, cuanto más población perteneciente a una clase social más baja, en este caso tomamos o esta variable la medimos como aquella población que está agrupada dentro de los grupos 5 y 6 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, es decir, trabajadores, por ejemplo, de servicios o agrarios, que el Ministerio de Sanidad considera que o los denomina como grupo de clase social más baja, pues cuanta más clase social más baja exista, pues mayor incidencia del coronavirus. Estos serían los resultados para todas las variables. Simplemente no me detengo a explicarlo, simplemente decir que esta primera columna sería esa probabilidad de inclusión en el mejor modelo que explica el comportamiento de la variable dependiente, y esta segunda columna sería el valor esperado de esa variable. Entonces, pasando ya los resultados, yo ya voy a las conclusiones y ya voy terminando. Pues un poco para volver a incidir en lo mismo de antes, que pues hasta el 30 de abril, durante la primera ola, pues vimos que se infectaron en España, con datos oficiales del Ministerio de Salud, 200.000 personas y que murieron aproximadamente 24.500. Estas cifras, como hemos visto, pues se han distribuido de manera desigual a través de las comunidades autónomas, a pesar de haber una estrategia centralizada. Y entonces nosotros lo que al final vemos es que, dada la persistencia de la pandemia y ante previsión de que puedan existir más pandemias, pues es importante conocer pues, las causas de esa transmisión, severidad y letalidad, y sobre todo a nivel regional, a nivel de las comunidades autónomas, porque son estas las que tienen la mayor parte de las competencias en asuntos sanitarios. Entonces, dado esto, lo que concluimos o los resultados que obtenemos en el trabajo es que esos principales factores socioeconómicos sería los recursos sanitarios, el PIB per cápita o la renta per cápita, la movilidad y el porcentaje de población perteneciente a una clase social más baja. Y aquí, por lo tanto, lo que hay que prestar atención sobre todo es a los recursos sanitarios. Es importante tener recursos sanitarios suficientes para hacer frente a la pandemia o a futuras pandemias que ojalá que no puedan venir, y también habrá que prestar atención a aquellas personas con menos recursos para acceder a medios pues para prevenir la infección y también para acceder a la información de cómo prevenir esa infección. Y además, en futuros trabajos ya relativos a esta cuestión del coronavirus, pues es necesario también evaluar esos determinantes socioeconómicos para diferentes niveles de gobierno, porque aquí al final están interactuando diferentes administraciones, y también desarrollo de análisis temporales y dinámicos para ver cómo cambia el comportamiento de los agentes, de los ciudadanos, ante ciertas políticas y ante la evolución de la pandemia. Y con esto pues ya concluyo mi presentación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención, y cualquier duda que exista pues espero poder resolverla ahora en el coloquio. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos bien de tiempo porque entre que ha habido una... cierra la cámara, por favor. Sí. Vale. Vamos bien de tiempo porque en principio ha habido una ponencia menos y todo el mundo más o menos ha cubierto los tiempos. Entonces, en teoría, habría que levantar la mano, pero yo no soy capaz de ver las manos levantadas dónde están, y por tanto yo creo que las personas que quieran intervenir, pues habláis y os daré palabra. Vale. Pues si alguien se anima a empezar. ¿Alguna cuestión? Nadie tiene... Sí, yo Vale. quería... Pues voy a encender la cámara. Sí. Quería hacer una pregunta al primer trabajo, que es precisamente del moderador y de Josep. Simplemente comentar que comentabais que con las diferentes crisis que se profundiza la temporalidad en el mercado laboral. Yo creo que no es que se profundice la temporalidad en el mercado laboral, sino además es
todo lo contrario, no por los efectos deseados, pero evidentemente, porque al final los trabajadores más desprotegidos son los trabajadores temporales y en una crisis económica pues son los que más fácil salen del mercado laboral cuando hay que hacer ajustes vía empleo. Entonces, pues yo aquí no estoy de acuerdo en esa interpretación, no sé si lo he entendido mal, que también puede ser. Y después, por otro lado, hablabais del problema de la estructura económica, pero hecho en falta, también es cierto que hay poco tiempo para explicarlo, pero ¿qué proponéis de cambio del modelo económico para pues, corregir esa situación del mercado laboral en España? Y también echo de menos algún comentario sobre la situación o el funcionamiento del mercado laboral, la disfuncionalidad del mercado laboral, porque incidir mucho en la estructura económica, pero no tanto en cómo funciona el mercado laboral en España. Y enhorabuena también por la presentación, porque ha sido muy interesante. Pep, ¿contestas tú o contesto yo? Contesto yo, si acaso. Como quieras, si no... Así como no he hablado, como no he presentado nada, Vale. aprovecho. A ver, varias cosas. La primera, lo del tiempo temporal. A ver, ¿por qué lo argumentamos? Si tú miras en largo plazo la evolución del empleo temporal, el empleo temporal antes de la crisis del 2008 está cayendo en casi todos los sectores. Lo que pasa es que después han desaparecido estadísticas. Nosotros, como llevamos muchos años siguiendo, los pudimos recuperar. Hasta el 2008 estaban cayendo en todos los sectores y el crecimiento del sector de la construcción te explicaba por qué se mantenía, porque el crecimiento del sector de la construcción hasta el 2008, de hecho, con Pep, unos primeros trabajos que hicimos, que fue en 2003, ya veías esto, ¿no? Y en un paper que nos publicaron en Italia, el referee decía que no podía ser, que estábamos exagerando, ¿no? Entonces, cuando se establece la crisis del 2008, cae el empleo temporal radicalmente, básicamente porque al caer la construcción se eleva una gran parte, también cae en la industria. O sea, es verdad que en las crisis se ajusta. Lo que ha ocurrido es que después del 2008, donde la construcción no ha vuelto a recuperar el peso que tenía, y la construcción en todo el mundo es un sector de altísimo nivel de desempleo temporal, ¿vale? De empleo temporal, por tanto, pero la construcción pasa de estar en el 14, ahora en el último trabajo que hemos publicado en la revista Comisiones, el peso del sector construcción en España es incluso menor que el de la mayoría de países europeos. Estamos por debajo. En cambio, el empleo temporal ha vuelto a recuperar el mismo nivel de empleo temporal que teníamos a la crisis del 2008. Esto que te está explicando, además si lo miras por sectores, es que hay más sectores que antes no tenían empleo temporal que ahora han utilizado. O sea, ha ocurrido, ligando con otra ponencia, efectivamente todo el debate del Inside Outsiders ha sido una trampa saducia de alianza de la patronal y muchos colegas nuestros neoliberales, pero es mentira. Y por eso decimos que ha aumentado, ¿no? De hecho, los niveles de ahora son parecidos. Bueno, ahora con la crisis del último año no lo he mirado, son parecidos a los que teníamos en 2008. La diferencia es que en 2008 la construcción tenía un impacto explicativo, ¿no? Después, ¿por qué nos fijamos mucho en la estructura productiva? Precisamente porque en esto seguimos bastante no solo la literatura de la teoría de segmentación, sino esto, el Working Party, es un encuentro anual que la crisis también, el COVID también se ha cargado de especialistas en el tema que llevamos muchos años siguiendo, y que es crucial en la segmentación son las estrategias patronales de gestión de la fuerza de trabajo. Entonces, y eso también tiene que ver con una parte tiene que ver con el modelo de empleo. O sea, ¿por qué en la construcción siempre hay en todo el mundo empleo temporal? Básicamente porque la construcción es un sector cuya actividad, o por ejemplo, en España una parte muy importante del empleo temporal te lo viene dado por el sector turismo. Porque si miras la EPA, la economía española tiene una enorme estacionalidad y el tercer por tanto, si tú tienes una actividad muy estacional, tendrá, o sea,
yo creo que esto es que como ya somos muy viejos y hemos escrito ya mucho, lo tenemos repartido en muchos artículos, ¿no? Pero el tema es este, el tema es entender que es una complejidad. Entonces, los economistas convencionales a todo el tema de especialización productiva y tal lo ignoran. Hace pocos días en la SER oí a Javier, que es una de nuestras bestias negras en el debate, diciendo que hablar de que el turismo era muy importante y explicaba la crisis, que esto era una chorrada, ¿no? Bueno, cuando empezó la crisis, lo primero que dijimos es que España tendría más paro por el peso que tiene el turismo en la economía. Y fijaos que el turismo es difícil de estudiar estadísticamente, porque estudiamos hostelería, pero no es hostelería, el turismo es mucho... y si analizas las poblaciones turísticas, la industria, de hecho, hay industria en Cataluña, que lo conozco, que lo he estudiado bien. En Girona hay una parte de la industria que está dedicada a abastecer a la hostelería y por tanto pero no lo estudiamos bien, ¿no? O sea, básicamente es esto. El problema, el debate estaría aquí. Aprovecho también para tu ponencia. Yo creo que la mejor pista para estudiar estos temas no son los economistas de la salud, que no tienen ni puta idea, son los especialistas en salud pública, que hay muy buenos. En Cataluña en Cataluña en concreto, por ejemplo, tenemos la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que hace un trabajo enorme. Y hay gente, no sé, conoces a Benac y gente así que lleva muchos años trabajando el tema, que hacen trabajo estadístico de condicionantes de salud. Y el caso socioeconómico es determinante. En Barcelona, por ejemplo, la Agencia de Salud Pública nos da datos de COVID por distrito, por barrio y por mesa electoral. Y a la correlación entre nivel de renta y COVID es directa, ¿no? Y una cuestión, dos cuestiones más. Yo creo que no es verdad que en el primer momento hubiera una gestión unificada o sea, hubo directrices, pero cada comunidad autónoma hizo lo que le pareció. Los que lo hemos vivido de cerca, es obvio. Y por tanto, hay un problema de modelo de gestión que es tan importante como el gasto. De hecho, el gasto sanitario lo puedes... En Cataluña, por ejemplo, una gran parte del gasto sanitario se ha ido a sobrepagarle dinero a la privada, a tapar. Y por tanto, el gasto hay que estudiarlo bien, ¿no? Y después la otra cosa que salta a la vista, yo he estado mirando, un día me dediqué a mirar tasas de mortalidad, ¿no? Que me parece siempre que es quizá un indicador, y Madrid y Cataluña, que son dos comunidades autónomas con un tamaño parecido, la tasa de mortalidad en la COVID en Madrid era casi el 50% más alta que en Barcelona. La costura socioeconómica no es muy diferente. Ahí yo sí que me parece que el modelo de gestión sanitaria, el catalán es un desastre, pero el de Madrid yo creo que explica una parte de esto, ¿no? Pero bueno, pero la gente de salud pública es la mejor pista para estudiar temas de esto, porque llevan muchos años trabajando el tema con una visión social, no con una visión de economista ni de naturalista, digamos. Muchísimas gracias por los comentarios. De hecho, siento envidia por los datos que ofrece Cataluña, porque aquí en Galicia intentamos hacer un trabajo sobre si había afectado de alguna manera la pandemia a las elecciones, y el problema es que no teníamos datos de ningún tipo municipal, y de hecho hicimos la solicitud a la Xunta de Galicia, al Sergas, y lo que nos contestó es que ya estaban disponibles, pero no estaban disponibles. Ahora lo que hicieron es pues, un mapa interactivo que de hecho no da los datos en concreto por municipio, sino que da la incidencia por municipio, que realmente no son los datos concretos, y además no te da el historial. Entonces, pues eso es una pena, pues en muchas regiones no puedes hacer una investigación de calidad porque no encuentras los datos. Sí, no, bueno, esto pasa siempre. Sí, y también estoy de acuerdo contigo con los temas de salud pública. De hecho, ahora el trabajo seguramente lo vamos
vamos a retomar y metamos más literatura de calidad relacionada con temas de salud pública, como bien comentabas, y ver si podemos modificar en parte el modelo para tener en cuenta eso, que no es que hubiese una homogeneidad a la hora de las estrategias de comunidades autónomas, pero bueno, en ese caso sí lo que tenemos en cuenta es que el orden institucional en materia sanitaria sí que está heterogeneizado. En cambio, es más bien la estrategia de confinamientos, desescalada, etcétera, hasta el 30 de abril fue común. Después, a partir del mes de mayo, ya sabemos todo lo que ha pasado, que ha sido pues todo pues un poco aleatorio por comunidades autónomas, de cierre, apertura, cierre, apertura. Es simplemente eso. Pero muchas gracias por los comentarios. Vale. ¿Qué más? Albert, tienes dos palabras pedidas tienes, Albert. ¿Y Alejandro Castañeda y Raúl Lorente. Pues dale, las das pues a Alejandro y después Raúl. Vale, hola, sí. No, era solo por hacer un comentario, como se ha comentado sobre ahora que habéis estado hablando de la estructura productiva y la temporalidad en España, pero es que justamente realmente sí que existe, por supuesto, un efecto composición por la estructura productiva, la estacionalidad del turismo, por ejemplo, pero justo en el trabajo sí que hago un pequeño, breve, simplemente comentario sobre este tema, comparando la temporalidad en España y Alemania, y se puede ver cómo de manera general todos los sectores en España, o sea, el mismo sector en España que en Alemania, tiene el doble de temporalidad normalmente. Sí. Entonces, no es, o sea, sí hay un problema de estructura productiva en España en este sentido, pero justamente eso no explica realmente que la temporalidad en España sea, porque es el doble en manufacturas en España que en Alemania, es el doble o 3 veces más en turismo en España que el turismo en Alemania, ¿sabes? Entonces un poco ese... Bueno, ya contestaré, o si no, que conteste el Pep. Mejor habla Raúl y después contestamos en todo caso. Raúl, ¿no querías hablar? Debes tener cerrado el micro. Raúl. No se te oye, ¿eh? Raúl. No se te oye. Bueno, pues Pep, contestas tú mientras y habla, a ver si puede hablar Raúl. Sí, a ver, bueno, lo que acabas de comentar sobre la temporalidad. A ver, los sectores inciden, no son el único determinante. De alguna forma, digamos, las políticas de gestión empresarial actúan en un marco de libertad. De alguna manera, hay elecciones empresariales que decides una forma u otra de gestionar la mano de obra y estas decisiones están condicionadas por un entorno más amplio que es desde las características productivas hasta, no sé, por la presencia sindical o la normativa laboral que existe. Es ahí donde las estrategias de gestión empresarial juegan el papel clave. Claro, estas estrategias están condicionadas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, por ese entorno, pero no determinadas estrictamente por ese entorno. De ahí que, en este caso, por ejemplo, lo que tú señalas, los sectores no son exactamente igual en un sitio que en otro. El turismo es turismo, pero no todo el turismo es igual, toda la industria tampoco. Pero bueno, con así a pincel grueso, digamos, en el caso nuestro, los sectores tienen una cierta importancia relativa, pero sobre todo las estrategias empresariales de adaptación a las dinámicas sectoriales y sus políticas, sus lógicas de gestión en un sentido amplio, ¿no?, tanto de control de mano de obra como de moderación salarial y otros aspectos de la gestión. Es decir, no solamente un problema de flexibilidad, el uso de la temporalidad, sino que es un problema, una cuestión mucho más amplia que va más allá de lo que es estrictamente variaciones de mano de obra según necesidades productivas, que sería una respuesta más según
según estacionalidades sectoriales, ¿no? Sino que, digamos, tenemos un factor ahí detrás de combinación de elementos que explican estas lógicas. Un poco, no sé si más o menos he aclarado algo. ¿Alguna intervención más? A ver si... No, bajar mano. ¿Alguna intervención más? ¿Nadie más quiere intervenir? Yo, Pues interviene, habla. nada, era por si teníais datos de pues el desempleo que está habiendo, si es qué porcentaje será destruido o bueno, de los que están en ERTE y qué porcentaje más o menos se podrá recuperar en el corto o medio plazo y qué opinión tenéis sobre la efectividad de los ERTE. ¿Quién responde? Bueno, yo creo que los ERTEs han sido eficaces en no destruir empleo, ¿no? O sea, si comparas la crisis actual con la caída del PIB y la caída del empleo, es obvio que han frenado la caída del empleo. ¿Qué va a ocurrir después? Pues depende cómo evolucione la economía en los próximos meses, ¿no? Yo creo que va a haber más destrucción de empleo, sobre todo porque hay sectores que les va a costar mucho recuperarse, pero depende también de las políticas que practiquen. Hay incertidumbre. A corto plazo yo creo que la única evidencia sólida es que los ERTE han reducido el desempleo, han camuflado en cierta forma la caída de actividad, de ocupación y de aumento de paro. Si comparas la caída del PIB y la variación del empleo con la caída del PIB y la variación del empleo en los dos fenómenos, incluso de la última crisis, en 2008 y en 2010, esto es obvio. Lo demás, pues claro, ahí hay una cantidad de incertidumbres, incluso con un tema que ha salido también ayer y vuelve a salir, que es el tema de la deuda. Pues tampoco sabemos si el tema de la deuda se va a gestionar igual que se gestionó en 2008-2010 y por tanto en 2022 tendremos un desastre como el del 2010 o se va a gestionar de otra forma y por tanto ahí sí que yo al menos no haría, no soy capaz de hacer predicciones, vaya. Raúl, ¿querías intervenir? El audio. No se te oye, ¿eh? A ver si quitando la cámara. Ahora. Quita la cámara, sí. ¿Se me oye ahora? Sí. Bueno, una pregunta a vuestra ponencia en relación a la relectura que hacéis de la crisis actual sobre la base de los modelos de empleo. Y era en cierta forma resaltar que es como un poco el día de la marmota, en el sentido de que reproducimos la crisis de los 70, del 92, del 2008, en el 2020, y si os daba la impresión de que en cierta forma la secuencia crisis política keynesiana de expansión del gasto público, dinero público y posterior ajuste cumplía una función en el sentido de que, por ejemplo, determinados sectores de estos que concentran la actividad siempre salgan beneficiados. Si en la de 2008 fue la banca, quizás en este momento sea el turismo o sea el sector energético o sea determinados sectores que tengan una afluencia de dinero público que después tengamos que pagar todos. Entonces, sobre ese sentido, claro, las diferencias que podríamos ver respecto a los contextos anteriores podrían venir por la magnitud de la crisis, sería una de ellas, y quizás por la, en este caso, la necesidad de articular determinada vigilancia, determinada auditoría del dinero público que está fluyendo para que se encamine hacia empleo y hacia inversión y no hacia ayudas directas a estos sectores
que en gran medida son muy, diríamos, ineficientes y que reproducen las élites, porque sí que nos encontramos que la sociedad española cada vez es más desigual. No sé si se ha entendido la visión o se viene entrecortando. Bueno, si quieres contesto yo. Como quieras. Y después lo complementa. A ver, yo creo que no, exactamente la salida no ha sido igual en todas las crisis, ¿no? En la del 80 al final lo que llegó fue el dinero europeo. En la del 90 la entrada de dinero europeo ligada en el fondo a un nuevo marco financiero que posibilitó el boom inmobiliario. Y la última sí. Y yo me temo que esta va a volver igual, porque aquí lo que va a jugar el modelo es el tema de los fondos europeos, ¿no? Y la inversión está pública. Y lo que estamos leyendo del Euronext y estamos viendo es que va a ser otra vez reparto de dinero. La otra vez se salvó a la banca y ahora, como la visión es la del cambio ecológico, pero el cambio ecológico entendió siempre en potenciar energía eléctrica y poco más, y biotecnología y digitalización, pues hay algunos sectores que se van a elevar la pasta. Y yo he estado participando en temas de política local en los últimos meses y he estado en reuniones con empresarios y tal, y lo que te das cuenta es que no hay ninguna visión, hay una incapacidad completa autocrítica por parte de las, no solo de las élites, sino de gran parte del empresariado, ni de gran parte de la élite política, que podría, digamos, modelar un poco las cosas, y es volver a tener, a toma el dinero y corre. Y igual ocurre con las desigualdades, ¿no? El reconocimiento de desigualdades extremas de pobreza, en los últimos años hay cantidad de gente que se dedica a hacer trabajos para medir la pobreza y esas cosas, ¿no? Pero no encontramos nunca políticas serias de cambios estructurales que cambien el modelo. Yo creo que por desgracia no hay fuerza de cambio, ni si encima ocurre, como algunos pensamos, que el tema de la crisis energética puede ser importante, o los impactos que está teniendo el cambio climático, incluso en la agricultura, pueden ser importantes. Tenemos, digamos, el debate ayer sobre el colapso, me parece que es el debate el que nos debería preocupar, y de hecho estamos en sociedades que están expuestas a un colapso multivariable y con muchas incertidumbres, ¿no? Pero de momento es que no hay más ideas. Es que la idea esta de volver a montar un tinglado para darle dinero a las eléctricas y tal, que es lo que en el fondo va a ser el Euronext, es lo que da al país, ¿no? Yo creo que ahí tampoco hay muchas más ideas en Europa. O sea, que nadie está... Es lógico, nadie está dispuesto a cambios radicales y tendremos una cierta inercia en las ideas, ¿no? Incluso los alternativos a veces. Si quieres completar. Sí, yo simplemente coincido, bueno, y veo muy poco espacio para un cambio más de fondo, ¿no? Veo poco espacio, porque los debates y análisis cuestionando el modelo o profundizando, digamos, en las bases y en las debilidades del modelo, yo no los acabo de ver, digamos, no los percibo a nivel de debate político y a nivel de debate más amplio socialmente. Y por otra parte, digamos que los mecanismos que hasta ahora lo que se ha visto en este breve periodo de tiempo que llevamos de la crisis actual de la pandemia, más los comportamientos, por decirlo de alguna manera, que están teniendo lugar de cara a los fondos europeos, a la captación de los mismos, pues todo apunta a que esto va a ser un reparto de pastel bastante cerrado. Y en ese sentido, pues bueno, la verdad es que sí que coincidiría de cómo, pues un poco posiblemente este planteamiento, que igual la intención no es necesariamente salvar a estas empresas, pero que por su poder, su capacidad, lo que comentaba antes del espacio político, ¿no?
su capacidad de controlar los procesos lleva a que determinados grupos pues acaben beneficiándose mucho más de las ayudas o de la situación y, en definitiva, consolidando el modelo, ¿no? Y consolidando en ese sentido la parte económica. Claro, ahora posiblemente algunas cosas tengan mejor cara, por lo que estaba comentando Albert de la energía, pero vengo de otra sesión anterior en la cual se ha debatido las subastas y se han puesto los ejemplos de las subastas y de energía. Vamos, esto es brutal. Yo es que desconozco ese campo, no leo habitualmente, no trabajo en esto, pero o sea, ha sido impresionante. Me ha dejado impresionado lo que se está subastando de capacidad productiva de electricidad, quién se lo está quedando y cómo está funcionando este modelo. Es bestial. Y en ese sentido, pues bueno, un poco sí que coincido con lo que estáis señalando, ¿no? Y un poco las dudas que plantea Raúl, pues sí. Sí que lo veo así también. Solo para que veas, yo estoy participando desde el punto de vista de entidades sociales en política en la ciudad de Barcelona. Se creó un pacto de salida a la crisis. La mayoría de entidades sociales elaboramos un proyecto. Ni el Ayuntamiento de Barcelona, que seguramente para muchos de vosotros es el progresismo, pues al final no, la mayoría de entidades sociales ni aprobamos el pacto porque era tan centrado en lo que proponían los empresarios que la demanda más gorda era gastar pasta para poder que vuelva el turismo a la ciudad, que es el tema que les preocupa más. Claro, si en una ciudad como Barcelona, con un gobierno que es realmente progresista y que algunos se lo creen de verdad, digamos, no, yo los conozco, muchos son amigos míos y son... te das cuenta que la agenda social alternativa, incluso pensando en diversificar la actividad productiva de la ciudad, no cuadra. Piensas que cuando vas a otras comunidades autónomas, a otras ciudades o al gobierno de Madrid, donde además están todas las élites de los ministerios y del Banco de España, es difícil de colar, ¿no? O sea que esto es lo que la experiencia no te permite ser muy optimista. Ahora, como los problemas van a estar ahí, igual a veces las cosas cambian por situaciones que no te esperas, ¿no? Yo creo que hay que insistir, ¿no? El pensamiento crítico tiene que insistir en señalar las cosas que son básicas, de desigualdades, de crisis ecológica, que es la única forma que a largo plazo tendremos alguna voz, digamos, que va a servir para algo. Bueno, ¿más palabras? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Nadie más quiere intervenir? Pues bueno, agradecer la participación. Creo que ha sido una sesión con ponencias, todas ellas interesantes. Y creo que nos vemos a la tarde en otras sesiones y en los plenarios. Y lástima no podernos ver de cara, que siempre es mucho más agradable y se establecen muchos más contactos que esta forma, pero que los compañeros de Galicia de Santiago han hecho un gran trabajo de organización que creo que todos lo agradecemos, ¿no? Pues nada, hasta la tarde. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno, va, Esquermiller, arte.